comentábamos, queda pendiente los resultados de este ejercicio. Les pido por favor que me ayuden a completarlo. Si tienen los valores, por favor. Comentábamos sobre el ángulo de fricción interna, ya modificado, por supuesto, o afectado por, de acuerdo a la densidad, que es un valor, o es un dato, por supuesto. ¿Hay alguien que me pueda ayudar? Luego NQ, luego valor de N gamma, por favor. Para el ángulo de fricción, a mí me dio de 24.56. Ok, bien, gracias. 24.56 grados, bien. Dice Saúl que 34. No. A mí me dio 24.61. Sí. Sí, es ese. Sí, a mí también. Bien, Bien, hay a lo Rodrigo. mejor decimales y todo, pero bueno, 24.56, 24.61, perfecto. Luego NQ, por favor. 14.83. ¿Cuánto rendí, perdón? 14.83. Ok, 14.83. Mi pregunta es si ya está afectado por el factor de forma. Sí, Inge. Ok, acuérdense que obtenemos directamente de la ecuación n sub q, pero, perdón, dependiendo si la forma de nuestra cimentación es rectangular, cuadrada o circular, tendremos que afectarlo por un factor de forma que plantea el reglamento. Bien, n sub q, 14.83. N sub gamma, por favor, alguien más que nos pueda ayudar. 8.75. 8.75. La misma pregunta sería, Suri, si me haces favor, ya está afectado por el factor de forma, supongo. Suri. Creo que sí, Inge, pero voy a ver. Inge ya está afectado. Ok, bien. Dale. Es que anoté mi formulita y no le puse que la afectación era porque es cuadrada, pero sí, ya vi que sí lo multipliqué por 0.6. Ok, bien. Eso, digo, anótenlo para que sepan por qué da así y lo puedan revisar y tener a la mano. Esa es la intención. Bien, luego, ya ahora sí, la capacidad de carga, que lo marca el reglamento como R, ¿de cuánto les da, por favor? Ya la solución de toda esta expresión. A mí me dio de 15.54. 15.54. A mí de 15.25. Ok. 15.54, 15.25. 15.57, Inge. 57. Ok, bueno, vamos a ponerle 54, 15.5, 15.6. Digo, para el caso no hay mayor trascendencia. Esto se tendrá que comparar contra la sumatoria de cargas verticales afectadas por el factor de carga entre el área que involucra la estructura o el proyecto. ¿Están de acuerdo? Y esto nos daba de cuánto, si me recuerdan, por favor. De 125, Inge. Gracias. 125 toneladas metro cuadrado, que no es poquito, es bastantito. Y entonces, ¿a dónde la capacidad de carga R tendrá que ser mayor a la sumatoria de cargas verticales afectadas por el factor de carga entre el área, lo cual pues no cumple? ¿Vale? Similar a lo que platicamos el ejercicio del del jueves, entonces, bueno, tendríamos que buscar otras opciones. La primera opción es ampliar el área. La segunda, no necesariamente en ese orden, es profundizarlo, dependiendo de algunas condiciones que pudieran existir en la estratigrafía. Aquí, como bien comentaba alguien de ustedes, la profundidad es limitada en cuanto a exploración, así que profundizar más la cimentación, tendríamos que recomendar ampliar la exploración. ¿Sale? A lo mejor no a los 5.30 que lo hicieron, un poco más profundo, a los 7, 8 metros ya, con una técnica de sondeo de presión estándar. Bien, comentarios de todo esto. ¿Alguna inquietud que les haya surgido? Disculpe, ingeniero, ¿hasta qué profundidad de desplante sería válido aún seguir usando a las zapatas? Y a lo mejor ya no a lo mejor cambiar al tipo de cimentación, de superficial a lo mejor algo profundo.
Esa es buena pregunta. La realidad es que primero la intención es que se agote todas las opciones para solucionarlo con una cimentación superficial. No por otra cosa, sino porque económicamente es más viable. Claro, si se integran varios factores como colindancias, como nivel freático, bueno, ahí ya se tendría que evaluar. Pero se busca primero agotar las oportunidades en cuanto a cimentación superficial, y hablo en conjunto, zapata silosa, viendo que los estratos superficiales no se tienen propiedades mecánicas favorables para alcanzar estos esfuerzos, entonces sí tendremos que irnos a buscar más profundo. Digamos que en general ese sería el criterio, agotar las opciones superficiales y luego pasarnos a una cimentación profunda, sí, evidentemente con la exploración, porque ahorita podemos asumir que el suelo es homogéneo. Y, digo, no es lo recomendable, por supuesto, entonces las propiedades mecánicas no van a cambiar. Tenemos que explorarlo para garantizar o para confirmar, mejor dicho, para confirmar que ese ángulo de fricción interna va a aumentar, ese peso volumétrico también pudiera aumentar y evidentemente buscar una cimentación profunda. ¿Vale? Bien, denme 2 minutos, perdón. Bien, gracias, ya de vuelta. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra inquietud que tengan? Ok, bien. Perdón. Vallejo Márquez, en el caso de tener un suelo con más de 2 estratos, en este caso, por ejemplo, si tuviéramos otros estratos conocidos debajo de la, de la arena, digamos, en el caso de la aplicación de la fórmula, sería
pues como sería correcto usar el peso volumétrico del estrato más débil. No, es buena pregunta. Vamos a suponer que aquí nosotros tenemos esta arena y luego abajo tenemos una arcilla de baja plasticidad. Y entonces, por diseño, decidimos desplantar la cimentación en esta arcilla. La pregunta sería, ¿cuál peso volumétrico ocupar, correcto? El peso volumétrico y los datos en general que debemos de ocupar deberán corresponder al estrato sobre el cual se desplanta la zapata. Porque recuerden que es aquí a donde se genera el mecanismo de falla del elemento. ¿Vale? Entonces, peso volumétrico, cohesión, ángulo de fricción interna, sea el caso, deberán obedecer al estrato, en el ejemplo, de arcilla de baja plasticidad. ¿Vale? Si es menor peso volumétrico, entonces lo más seguro es que pudiéramos llegar a tener propiedades mecánicas pues también menores. Entonces es la situación de que hay que evaluar sobre qué estrato me conviene. Pero tomen en cuenta que para tomar esa decisión debemos de tener información del laboratorio y debemos de tener información del campo. Entonces, si en campo nada más decidimos obtener muestras de un estrato, está limitado. Nuestro criterio va a estar limitado. Entonces, dense cuenta de qué manera impacta, y esto es muy importante que lo visualicen, de qué manera impacta la toma de decisiones en el diseño ya. En el diseño, si tenemos información limitada. Entonces, estarán de acuerdo que tendremos que utilizar la información que hay. ¿Vale? Así, por correlaciones, estoy de acuerdo que puede hacerse por correlaciones de peso volumétrico, por correlaciones de material, tener ahí elegir el valor, el valor menor. Sí, no estoy diciendo que no se pueda. El detalle es que están de acuerdo que hay menos incertidumbre, hablando de factores de seguridad, si yo tengo o conozco o obtuve el valor de la cohesión, el valor del ángulo de fricción interna en los dos estratos a través de pruebas inalteradas, ensayos triaxiales. Que el de abajo sí con triaxiales y el de arriba con tablitas. Perdón, no las de mérito, pero generan incertidumbre. ¿Vale? Pero sí, la respuesta es sí. Hay que tomar ese. Gracias, Inge. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Bien, perfecto. Ok, entonces la actividad correspondiente, ya para cerrar esta parte de diseño de cimentaciones superficiales, es la revisión de las condiciones para desplantar la cimentación bajo los criterios de las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de cimentaciones de la Ciudad de México del 2017. Vamos a tener dos casos. El primer caso es el que revisamos con material predominantemente cohesivo. Y ese primer caso lo vamos a dividir en 3 incisos o 3 propuestas. La primera propuesta es la que trabajamos en clase la semana pasada, ¿correcto? Esa ya la tienen, esa ya la trabajamos. Lo único que tendríamos que hacer es pasarla en limpio para el documento que van a entregar. ¿Sí? La segunda propuesta de este primer caso es tomar en cuenta una profundidad de 1.5 metros de desplante, un ancho de 1.6 y un largo de 2 metros. Es decir, ya tenemos una cimentación rectangular que involucra, primero, mayor área de contacto. Segundo, que los factores de forma vamos a cambiarlos. Porque están de acuerdo que en el inciso A fueron de una forma cuadrada o circular. Para el caso son los mismos. Aquí ya tenemos una cimentación rectangular. ¿Correcto? Esa carga de 125 toneladas metro cuadrado, que es, o ese esfuerzo que descarga la estructura, ya no va a ser, porque ya cambiamos el área, ya la modificamos. ¿Sí me siguen? Y el inciso C, para terminar este caso 1, es la propuesta que ustedes, como equipo, porque va a ser en equipo, los mismos equipos que hemos estado trabajando de 3 personas, por favor. ¿Sí, no? ¿Hemos trabajado de equipos de 3 personas? Sí. Para, con base en lo que obtuvieron en el inciso A y lo que obtuvieron en el inciso B, puedan tomar una decisión
para hacer una propuesta propia en el inciso C. ¿Sí está clara esta parte del caso 1? Sí, ingeniero. Bien, Disculpe, de una manera análoga será el caso 2, solo que en suelos predominantemente friccionantes. El inciso A es el ejercicio que revisamos hace unos minutos. El inciso B es, tomando en consideración otra profundidad de desplante, modificar el área, si se dan cuenta es la misma, la intención es irlo comparando. Y el inciso C es la que ustedes elijan como equipo en función de la información que pudieron identificar, revisar en el inciso A y B. ¿Vale? Al final de todo eso les pediré por favor que anoten sus conclusiones, ¿sí? Sus conclusiones como equipo, no me vayan a poner María opinó esto y Juanito aquello y Pedro esto, o sea, no. Trabajan en equipo. Entonces, dialóguenlo, platíquenlo, revísenlo en conjunto y entonces concluyan el documento o el ejercicio, pues. ¿Vale? De esta manera es algo similar al cómo se va generando el ejercicio del diseño en el ámbito profesional. O sea, empezamos con una opción, con una propuesta y de ahí la vamos puliendo, especificando, mejorando, bueno, como gusten verlo. ¿Sí? ¿Comentarios? ingeniero, disculpe, los estratos que se van a tomar para hacer la actividad 5 son los que acabamos de ver ahorita. Sí, ¿Los que claro. trabajamos? Sí, son esos. ¿Sale? Vamos a suponer que a una profundidad mayor, pues es el mismo material. La intención es limitarnos a esa parte. Y más que nada jugar con áreas, jugar con profundidades, con esos mismos parámetros. ¿Vale? Disculpe, una última pregunta. Claro. Por ejemplo, para los ejercicios que hicimos en clase, solo consideramos el peso volumétrico del segundo estrato, pero tenemos un estrato de relleno. Para el caso de la tarea, ¿se va a tomar igual como en clase o se va a tener que proponer un peso volumétrico para el estrato de relleno? No, si ya tomamos el peso volumétrico de la clase, como comentábamos, ese relleno heterogéneo por lo regular se va a sustituir por un material de préstamo de banco, ¿no? De banco de préstamo, perdón. No, sí, de banco de préstamo. Para conformar los niveles, vamos a tomar, no recuerdo qué peso volumétrico tomamos, 1.6 toneladas metro cúbico. Para el primero sí. ¿Perdón? Para el primero sí. Sí, para el primero 1.6 toneladas metro cúbico para calcular la presión vertical a nivel de desplante. Entonces vamos a dejar ese porque ya el primer ejercicio tanto del inciso A caso 1, el inciso A caso 2 es ese para que sea congruente también. ¿Vale? Y no le modifiquemos. ¿Sí? Entonces les pido por favor que en ese relleno heterogéneo el peso volumétrico que tomen en cuenta es 1.6 toneladas metro cúbico. Para que todos tengamos el mismo criterio. Por favor. Gracias, Inge. Sí, con gusto. La entrega. Pues les parece bien que definamos la siguiente semana para la entrega el lunes. ¿Cómo ven? ¿Sí? Sí. Ok, bien. Entonces aquí le voy a poner en el chat actividad 5, diseño de cimentación somera con las normas técnicas complementarias. Lunes 14 de marzo, ¿cierto? Sí, es 14. Sí, gracias. Bien, antes de las 13 horas en formato de PDF, les pido por favor que sean muy explícitos, que lo desarrollen de buena manera, que sean claros, que lo expliquen. Si tienen una memoria de cálculo, que está muy bien, yo creo que es una buena oportunidad para desarrollarla en Excel.
¿vale? O en MathCAD, en donde gusten. No nada más es copiar, pegar la memoria, sino es describirla, es platicarla, pues sí, es explicarla, por favor, ¿vale? Sí les pido, por favor, que sean claros, tienen tiempo suficiente, están en equipos, organícense para armarlo de la mejor manera posible, para que sea explícita, ¿vale? Pues sí, lo que ustedes van a hacer es una memoria de cálculo, y no nada más me refiero a estas memorias que solamente pegan y ya, o sea, no, hay que explicarla, hay que revisar, hay que comentar, hay que desarrollar, ¿sí? Por favor. Si tienen alguna duda, en estos días, por supuesto, en las sesiones, los vamos aclarando, si fuese el caso. ¿Algún comentario? ¿No? Yo, ingeniero, en el caso de la propuesta propia, solo se va a limitar a conservar el mismo tipo de zapata y a modificar las dimensiones y la profundidad. Sí, exacto. Gracias. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Cuál sería o sea, no podemos proponer cimentación profunda? A lo mejor sí sugerirlo, pero hasta ahí, porque no lo hemos visto. Podríamos proponer, si acaso, un mejoramiento del suelo, pero sería en general, porque tampoco hemos platicado de ello. Entonces, eso pudiera llegar a ser parte de sus conclusiones, ¿sí? Ya debido a las propuestas. La intención es que hagan, a lo mejor, o sea, tienen la del inciso A, la del inciso B, la del inciso C, una o dos si acaso, a lo mucho. Tampoco quiero que se me desesperen y hagan 10 propuestas. No es el caso. Una o dos, por supuesto, yo les pido que si deciden hacer 2, incluyan las 2. ¿Sale? A lo mejor inciso C.1, inciso C.2, como gusten nombrarlos, pero no más. La intención es concluir. Yo no les estoy pidiendo que lo hagan pasar. O sea, yo no estoy pidiendo que hagan cumplir la desigualdad. Yo estoy pidiendo que hagan una propuesta y sobre estos 3 concluyan qué es lo que observan, qué es lo que recomiendan, qué es lo que observaron en el momento de modificar profundidades plante, ampliar área. Si a mí me da una zapata de 8x8, bueno, ¿qué involucra una zapata de 8x8, por ejemplo, no? Desde el punto de vista constructivo, ¿cuál es la recomendación? A eso me refiero. ¿Vale? De acuerdo, Inge. Muchas gracias. Sí, con gusto. ¿Alguna otra inquietud? Bien, ok, perfecto. Si no hay más dudas, bueno, por supuesto, lo comentamos en las siguientes sesiones. Aprovecho para comentarles que el miércoles no tendremos sesión, sí tendremos jueves, viernes. Entonces les pido por favor que se programen para conectarnos jueves y viernes. ¿Vale? Por favor. Bien, continuemos entonces. Ya prácticamente este es nuestro último tema de este capítulo. ¿Vale? Nuestro último tema de este capítulo. Ya en las siguientes sesiones abordaremos, a lo mejor, bueno, por el tiempo que tenemos en la sesión actual, nos llevará a otra sesión más, pero con esto concluimos el capítulo 2, que como ustedes observaron es pues bastante amplio. Ya a partir del capítulo 3, la realidad es que son mucho más puntuales, mucho más cortos, pues. Es común. Además de que nos encontraremos, ustedes en la práctica profesional tienen esa razón. Es más probable que se encuentren diseños, revisen, tengan interacción con diseños de cimentaciones someras, no por otra cosa, pero abundan en verdad. Es normal, pues lo que más se construye es casa habitación, edificios de 3/4 niveles, que por lo regular solucionamos con cimentaciones superficiales. ¿Vale? Bien, ahora, cimentación en roca. A manera de introducción, ya de acuerdo al tiempo que nos queda. La cimentación en roca, ¿qué involucra? Podríamos decir que ¿qué problema puede haber en la cimentación en roca? Si vamos a desplantar nuestra zapata, nuestra losa sobre roca. Y la roca sabemos que tiene una alta resistencia al esfuerzo cortante y una resistencia a compresión simple enorme. Mayor que la del concreto, y la del concreto pues ya es un decir. Es cierto. Pero el detalle entonces radica en no la resistencia a compresión simple de la matriz rocosa, sino del macizo rocoso.
la estructura geológica del macizo rocoso, no la matriz. La diferencia es que la matriz es una porción de material que está limitado por discontinuidades, es decir, un fragmento. Esa es la matriz. El macizo rocoso involucra todo en conjunto, varias matrices, y que entonces dentro de ese macizo rocoso nosotros podemos encontrar discontinuidades como fisuras, agrietamientos, rellenos residuales, evidentemente todo lo que revisaron ustedes en su clase de geología estructural. Una inclinación, un rumbo, un echado, unos pliegues, ¿vale? Eso en conjunto se debe de analizar para evaluar el comportamiento mecánico del macizo rocoso como cimentación. Macizo rocoso como cimentación. No solo una pequeña parte, porción de material que recuperamos con un sondeo mixto con broca NQ. ¿Sí me siguen? Ese núcleo de roca lo ensayamos en una prensa universal, obtengo la resistencia a compresión simple y ya. Ah, pues sí, 800 kilogramos centímetro cuadrado. Enorme esa resistencia, pero es solamente de una pequeña porción. No es en conjunto. Eso es importante identificarlo. ¿Vale? Es lo que platicamos en cuanto a la posición de los estratos. Nosotros podemos llegar a tener cierta orientación, claro. Es un poco exagerado el dibujo, pero la intención es que lo ubiquen. ¿Qué pasa si llegamos a cortar? Este caso es el que se presenta en la zona del periférico oriente de la ciudad de Puebla, rumbo a Amozoc, rumbo a Tehuacán. Si han tenido oportunidad de cruzarlo, prácticamente inicia en el cruce de Valsequillo, Boulevard Valsequillo y Periférico. Ya son cortes, porque todo lo que es periférico sur, periférico poniente, son en terraplén. ¿Vale? Son cortes en roca caliza. Y se aprecia muy bien su orientación. Muy bien su orientación. ¿Vale? El rumbo, el echado. Por ejemplo, el caso del proyecto de un sótano en un edificio, de departamentos, de oficinas, el que gusten. Entonces, podríamos llegar a tener este escenario. El estrato resistente, el estrato de roca de cierto espesor, a lo mejor por escala, no sé, 1 metro de espesor de roca, pero el proyecto demanda atravesar el estrato. ¿Qué se necesita? Herramienta adecuada por parte del constructor para atravesar ese estrato. Y el nivel del proyecto a donde debe, a donde se indica, pues. ¿Que puede haber modificaciones debido a que el estrato de roca involucra un precio mayor para su ataque? Sí, por supuesto que sí. Hemos participado en proyectos que deciden modificar el proyecto arquitectónico por esta situación también. Hay otros que deciden romperlo. ¿Sabes qué? Yo necesito el proyecto a ese nivel. Si hay que atravesar roca, atraviésenla. No hay problema. Y se hace. Pero están de acuerdo que la posición del horizonte de roca, pues es caprichoso. O sea, se pueden tener así o se puede tener de esta manera, a donde el nivel de proyecto terminado coincide o lo vemos muy cerca en la estratigrafía y lo hacemos coincidir con el de la roca. ¿Qué ganamos? Resistencia. Y entonces sí nos ha tocado también participar en proyectos a donde el original era de 4 niveles, se encuentra roca a una profundidad alcanzable, 3-4 metros. En reuniones de trabajo multidisciplinares está el ingeniero estructurista, el constructor, el proyectista, la geotecnia, los clientes, por supuesto, los dueños, los inversionistas, y plantean, bueno, si vamos a tener una capacidad de carga también muy alta, en general, comentaremos eso numéricamente, por supuesto, pues ¿por qué no crecemos más el edificio? Si la cimentación
a través de la estratigrafía nos da esa opción. Y así también hemos tenido proyectos que crecen. Hay otros que se quedan igual. Es ya la decisión de muchos factores. Pero sí hemos tenido casos que el proyecto original era 5 o 6 niveles, deciden aumentar 2 niveles más. O sea, no es el caso en cuanto a inversión. Porque también la ventaja es que el suelo, los materiales, lo resisten. No hay que profundizar más, a eso me refiero. No hay que hacer un área de la zapata mayor. ¿Vale? Y entonces, bueno, ahí se juega toda esa parte de decisiones. ¿Sí? Y esa parte del proyecto es muy interesante, porque prácticamente se toman las decisiones para llegar al diseño final, a la ejecución, pues. ¿Vale? Bien, no sé si de aquí tengan algún comentario. Inge, yo. Adelante. Una vez tuve la oportunidad de visitar obra y estaban construyendo sobre un macizo rocoso y precisamente había un sótano, solamente que yo estaba como en tercero o cuarto semestre de la uni. La cuestión estaba en que sobre ese sótano había oquedades en ese macizo rocoso, así que decidieron llenarlas con concreto y sobre eso construir, pero no sé no entiendo qué involucraría en términos de capacidad de carga, si aumenta o disminuye con respecto a la del macizo rocoso el hecho de haber colocado concreto sobre esas oquedades. Claro. Ok, bien, esa es buena opción. Y mira, qué bueno que te acuerdas. Y mejor que nos lo compartes. Cuando nosotros encontramos oquedades en los niveles de desplante, lo más recomendable es hacer la cimentación por abajo de las oquedades. Es decir, rebasarlo completamente. ¿A qué me refiero? Suponemos que las oquedades nos las encontramos acá. Entonces, la cimentación va hacia abajo. Para garantizar que sobrepasamos esa zona de oquedades y la cimentación esté desplantada en un horizonte de roca libre de esas oquedades. Acá la recomendación también es hacer algunas exploraciones geofísicas de manera indirecta, que son relativamente económicas y no destructivas. ¿Por qué? Sí, es cierto, se pueden hacer pozos a cielo abierto para atinarle a la oquedad. Quiero ver. O sondeos de penetración estándar para ver si ahí hay oquedad. Pero están de acuerdo que, recordemos que el SPT es una perforación de 5.7, de 7.5 centímetros de diámetro. O sea, para que le atinen una oquedad, vaya. No, en el momento que lo hagan, vayan y compran un boleto de lotería. O sea, es complicado. ¿Vale? Por eso la recomendación es aplicar geofísica, es económica, no es destructiva y es rápida. ¿Vale? Así nos tocó en el caso de un hospital en Tetela de Ocampo, al norte del estado, a donde ya en la construcción, en la excavación de una zapata, encontraron una oquedad. O sea, la oquedad era más o menos así. Hagan de cuenta que esa imagen es la zapata. Acá está la cepa. Es lo que estaban excavando. Y la retroexcavadora se fue. O sea, el cucharón, bueno, no la retroexcavadora, sí se hacen los chismes, ¿verdad? El cucharón pegó, rompió el techo de la caverna y descubrió la caverna. Una caverna, pues, no tan grande, pero sí que llamó mucho la atención. E inmediatamente la pregunta, ustedes estarán de acuerdo, ¿habrá más? Esa es la pregunta que nos llega de inmediato. Ya encontré una. ¿Cuántas más habrá? Y entonces ahí la propuesta que se hizo fue un estudio con georradar, ¿vale? Para ubicar o tratar de identificar otras. ¿Qué encontramos? No encontramos nada, al menos en los planos de la cimentación trazada ya. Eso sí vale la pena comentar, porque, les repito, ya estaban construyéndolo. O sea, ya en una zona ya estaban colando las zapatas, ¿vale? Entonces, bien, esa es la opción más recomendable. La otra opción, lo que tú comentas, rellenarlo. Rellenar esas oquedades, que también es como, híjole, un volado, porque pues, no sabemos entonces volúmenes, le inyectamos concreto, le colocamos concreto hasta que tope, pero realmente no sabemos cuál es el sistema de cavernas. Entonces es ahí una solución un poco al aire, un poco al desconocimiento.
y no sabemos si hay más profundas, si hay más grandes, si hay un costado o qué sucedió. ¿Vale? Entonces eso sí genera muchísima incertidumbre. Pero sí, una opción es rellenarlas con concreto. Por lo regular se rellenan con concreto ciclope, ¿vale? De la misma rezaga de las rocas que se excavaron. Esa es una opción. Ahora, ¿cómo se calcula en esa parte? Sí, por supuesto, disminuye la resistencia, porque hay una discontinuidad, o al menos debemos de representar esa disminución de alguna manera. ¿Cómo? Disminuyendo nuestros valores de diseño. Nuestros parámetros de diseño se tendrán que disminuir, porque ahí ya es heterogéneo. Si de por sí no podemos considerar un macizo rocoso homogéneo, por supuesto que no, ¿vale? Por eso, la inclusión de algunos factores que revisaremos la siguiente sesión. Pero para mí serían estas dos opciones. La primera y la más recomendable, así también nos ha tocado a nosotros, es desplantar en la base de la caverna. Es decir, romper las cavernas y desplantarnos en la base. ¿Qué solución se hizo en el hospital que les comento? Se rellenó con concreto ciclope y la zapata se desplantó sobre eso, pero no se modificó la capacidad de carga. Se revisó y entonces de suelo, porque era suelo, acuérdense, era suelo con concreto. La rigidez del concreto es mucho mayor, entonces se quedó de la misma manera, ¿vale? Sí se amplió la zapata, eso sí, se amplió la zapata, ¿vale? Esa nada más, porque fue en donde nada más se encontró esa caverna, ¿no? La verdad, llamó mucho la atención, muy curioso, de esas cosas que pasan rara vez. O la otra opción, bien, ya de vuelta. Comentaba, o la otra opción es hacer el relleno y ampliar. Ahí sí se recomienda ampliar cimentación. Inclusive si teníamos planeado, que creo que fue algo de lo que se hizo en el hospital, por cierto. Si teníamos planeado zapatas aisladas, a lo mejor ligadas con contratrave, en esa zona generar zapatas continuas, bueno, corridas pues, zapatas corridas, con la intención de rigidecer toda esa parte y en dado caso soportar la presencia de otras cavernas, ¿no? O sea, o oquedades, ¿sale? Dependiendo también, pues, el tamaño que pudieran presentarse. Bien, no nos vaya a pasar como Socavón, Santa María, ¿cómo? Ay, se me olvidó el nombre. Y apenas lo platiqué, no me acuerdo el nombre. ¿Santa María qué era? Aquí cerca del aeropuerto. En Huejotzingo, ¿no? Ajá, en Huejotzingo. ¿Qué? ¿Santa María qué? Ya no me acuerdo. Ay. Bueno, ya saben cuál. Pues ya va a ser un año. Bien, ¿algún otro comentario? ¿No? Bueno, para terminar la sesión, ¿qué involucra la cimentación en roca? Involucra más allá solamente de exploración, involucra la geología estructural, involucra, por supuesto, la construcción, estos detalles que bien exponía uno de sus compañeros, la construcción, ok, cómo rellenamos, no rellenamos, es un macizo rocoso muy fracturado, ¿qué hacemos? ¿Vale? Es soluble al agua, calizas, travertinos, rocas sedimentarias, lutitas son impermeables, pruebas de campo, referencias, por supuesto, ver cuáles son los otros criterios de otros autores. La geofísica, lo que comentamos, el georradar, sondeos eléctricos verticales, tendidos sísmicos, ¿sale? Pruebas de laboratorio, por supuesto.
Mecánica de rocas, la realidad es que nosotros no tenemos una materia que habla de mecánica de rocas, sí un poco en geología, pero la realidad es que no es mucha, no es una asignatura como tal. Propuestas de diseño y valoraciones en campo. ¿Vale? Santa María Zacatepec, ya ahí nos escribieron en el chat. Muchas gracias, perdón. Víctor ya nos hizo favor. Gracias. Santa María Zacatepec, cierto. Entonces, si se dan cuenta, la cimentación en roca va más allá de solamente la resistencia. Hay expresiones, ahí son las referencias, propuestas de diseño que involucran y hay propuestas para calcular la capacidad de, porque al final la tenemos que calcular, no nada más podemos decir, pues es mucho. No, bueno, acuérdense que ingeniería mucho, poco, nada, siempre, nunca, eso no existe, o sea, esos absolutos no van. ¿Vale? De ahí que debemos de ser cuidadosos en esta parte. ¿Vale? Y me parece, ya para cerrar la sesión de hoy, es un comentario personal. Yo considero que el diseño de cimentaciones, principalmente superficiales, sobre roca, está subestimado. Está subestimado. Nos dejamos llevar por una resistencia al esfuerzo cortante muy alta, que sí la tiene, pero insisto, y por eso hice mucho énfasis en el inicio del tema, en una matriz rocosa, no en el macizo. ¿Vale? De ahí, y muchos otros detalles que compartiremos en estos días, el hecho de que está sobreestimado. Es la opinión de un servidor, por supuesto. ¿Vale? Ya ustedes plantearán lo propio. Bien, si no hay algún comentario de esta última lámina, con esto cerraríamos el día de hoy. Recuerden que nos vemos el miércoles, nos vemos seguido jueves y viernes, por favor. ¿Vale? Que tengan buena semana. Saludos. Gracias, Inge, igualmente. Gracias. Luego, bye. Inge, ¿Sí? creo que el viernes no hay clases. ¿Por qué? No me digan. Porque es 11 días del trabajador universitario. Yay. ¿Y qué nos van a dar? Ojalá les dieran algo. Ojalá nos dieran algo. Más tarea, nada más trabajo. ¿En serio, Suri? No manches. Uno que quiere chambear. Es que en la clase de la mañana también nos dijeron eso, entonces por eso me acuerdo. Ok, bueno, si está en el calendario, pues tampoco los puedo obligar, ¿verdad? Ni modo, a descansar cuando no se debe. Bueno, lo checamos si es. Sí, creo que sí tienes razón, porque es el segundo viernes de marzo. Bueno, ok. Pues ya me pusiste triste, Suri. Empezando la semana con noticias tristes. No, pero podemos venir miércoles y jueves. O sea, qué contradictorio. Me pongo triste de que no vamos a tener clase. ¿Ya ven cuánto los estimo? Bueno, pues ya ni hablar. Ya veremos qué hacemos. Sale. Órale, gracias, Suri. Gracias, Inge, nos vemos el jueves y ya platicamos de ello. Vale, pues. Sí, nos vemos. Bien. Saludos. Bye.